Hola, hola, ¿cómo están? Continuamos trabajando con las aplicaciones de nuestro celular. En este video vamos a trabajar con la aplicación de WhatsApp y con la función de ubicación. Vamos a aprender cómo enviar nuestra ubicación y cómo enviar nuestra ubicación en tiempo real. Vamos a repasar un poquito qué es esa función también. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que nuestro GPS está encendido para poder enviar las ubicaciones. Entonces tenemos que deslizar nuestro dedo desde la pantalla, desde la parte de arriba, hasta encontrar este cuadradito y desde ahí donde dice ubicación tiene que estar de color, tiene que estar encendido el globito. Eso quiere decir de que el GPS está encendido para que el satélite pueda identificar en dónde estamos nosotros. Lo segundo que vamos a hacer es, vamos a ingresar directamente al WhatsApp y a una conversación, a la conversación con la persona en la que ustedes quieran enviarle la ubicación. Para enviar la ubicación nosotros siempre vamos a ir al ganchito que está abajo, al lado de la camarita de fotos, a la derecha donde dice escribe un mensaje. Cuando ustedes tocan el ganchito con la yema del dedo, se abren estas 6 opciones que ya hemos repasado algunas en otros videos. En esta oportunidad vamos a tocar donde dice ubicación y cuando tocamos se nos va a abrir esta pantalla. Me gustaría que prestemos atención antes que nada y hagamos el ejercicio de identificar iconos. Primero desde arriba vemos la lupa, la flechita que si ustedes tocan esa flecha van a volver a dónde? Al chat con la persona. Con la lupa vamos a poder buscar cosas dentro del mapa. Y sí, hay un mapa acá. Este cuadrado es un mapa. Después el otro icono que se nos presenta es esta flechita. Esa flechita lo que hace es como un F5, un refresh. En caso de que yo busque algo y la información del mapa se cambie, con la flechita, con el refresh, vuelvo a esta pantalla. Próximo icono, ustedes se imaginan que ese es para agrandar el mapa. Este puntito es para fijar, para ubicar, para ponernos dentro del mapa. Fija mucho mejor en dónde estamos, nuestra ubicación. Bien, el otro icono que tenemos es este globito que tiene ya la forma verde y dice ubicación en tiempo real. Y este otro que es ubicación actual. Entonces, habiendo ya repasado los iconos, nosotros nos damos cuenta de que la pantalla nos presenta un mapa que nos da la posibilidad de vernos ubicados en ese mapa. Estos somos nosotros. Estos son los negocios, las casas, lo que sea que está cerca de donde están ustedes. Y dos posibilidades de enviar. Una en tiempo real y mi ubicación actual. Primero, si yo solamente quiero enviar mi ubicación actual, tengo que presionar sobre ese botón, ya sea sobre el iconito, sobre la palabra, es lo mismo. Y directamente va a enviar el mapa a la persona en la conversación en la que estoy. Esa persona va a recibir el mapa, toca con la yema de su dedo y ahí se abre su GPS y me pueden ubicar a mí. Y eso es directo, solamente tocando, ya habiendo configurado mi ubicación. Si ustedes se fijan acá abajo les va a dar un margen de precisión. Entonces esa persona va a recibir una ubicación bastante certera. Y la otra función es esta ubicación en tiempo real. Cuando ustedes tocan con la yema del dedo, se les va a abrir esto, que es el mapa un poquito más grande con su cara y también la posibilidad de tocar tres cajitas diferentes. Una que pueda compartir mi ubicación en tiempo real por 15 minutos, por una hora o por 8 horas. Yo les recomiendo compartir ubicación real con personas de confianza y cuando haya alguna cuestión en que ustedes quieren que esa persona sepa exactamente dónde están, a dónde van, en dónde comen, qué hacen. No se me ocurre por qué lo haríamos, pero está la función, así que yo se las quería explicar también para que sean conscientes y en el caso de que lo quieran hacer, seleccionen el tiempo y después tocan el globito verde con el avioncito adentro y ya le envían y esa persona por ese tiempo va a poder ir monitoreándolos en el mapa, ustedes cómo se van a ir moviendo y a dónde van a ir yendo.
yo voy a salir con la flecha esta en la base del teléfono y voy a volver a la ventana de ubicación. Entonces, bueno, básicamente esas son las dos funciones. Yo les recomiendo esta, la suelo utilizar bastante. Con la flecha esta en la base del teléfono una vez vuelvo al chat, 2 veces a la ventana principal y 3 veces ya salí y estoy en el escritorio de mi teléfono. Espero que haya quedado claro, que cualquier duda, consulta o aporte que puedan realizar lo dejen en los comentarios de este video, que se puedan suscribir al canal para recibir notificaciones cuando hacemos videos nuevos y que puedan participar más seguido. Agradecerles por la continuidad y el trabajo y bueno, les mando un abrazo muy grande y espero que estén bien.